Existen transformadores con varias bobinas. El transformador básico consta de una bobina primaria y una bobina secundaria y sigue obedeciendo a la relación de transformación, esa que tiene que ver con el voltaje aplicado en el primario y con el voltaje obtenido en el secundario, que está en función del número de espiras que tenga la bobina primaria en función del número de espiras que tenga la bobina secundaria. También hay una relación en función de las corrientes de la bobina primaria y de la bobina secundaria. Solo que ahora, por ejemplo, tenemos el caso del transformador T1, donde tiene una bobina primaria y dos secundarias. El fabricante del transformador puede hacer que el transformador se conecte a un voltaje que normalmente es el de la red eléctrica urbana y puedo obtener, de acuerdo al número de espiras que se calculen, puedo obtener voltajes alternos de tipo seno, onda seno, del voltaje que yo quiera, dependiendo del número de espiras. Por ejemplo, puedo tener un transformador que se le aplique a 110 voltios de la red urbana alterna, onda seno, y que obtenga 3 voltios alternos, onda seno, o que obtenga en la otra bobina, digamos, 10 voltios, 15 voltios, o lo que uno necesite. ¿Qué respecto a la corriente que pueden manejar las bobinas secundarias? En este caso tiene una sola. ¿Qué en este caso que tiene dos? Pues no importa, el número o la magnitud de la corriente que el transformador puede manejar en la bobina secundaria, pues depende de la carga que uno le vaya a colocar en la bobina secundaria, y en función de la magnitud de la corriente que uno necesite está el calibre del alambre de las bobinas primaria y secundaria. De hecho, lo que yo quiero mostrarle es que desde el punto de vista de fabricación, yo puedo hacer que un transformador sea construido con una bobina primaria y dos bobinas secundarias, sería ese caso. O podría ser otro caso como este, que tenga un transformador T2 donde tenga una bobina primaria y varias secundarias. En este caso, el transformador T2 que está en la ilustración tendría tres bobinas secundarias. Y vuelvo y repito, el diseñador del transformador puede hacer que las tres bobinas tengan un voltaje el adecuado dependiendo de las necesidades. Es posible que yo tenga esta bobina para 3 voltios, esta para 6 y esta para 9, por ejemplo. O es probable que yo tenga un transformador que tenga la opción de tener una bobina primaria, el T3, una bobina primaria y más bobinas secundarias, en ese caso 4, 1, 2, 3 y 4. También es posible que el fabricante tenga un transformador que tenga 5 bobinas secundarias, 1, 2, 3, 4 y 5 bobinas secundarias y un primario. Pero igual es probable que tenga la opción de que más bien el transformador tenga 2 bobinas primarias y n número de bobinas secundarias, depende el caso y la necesidad. Pero resumiendo, el transformador básicamente son 2 bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. La bobina primaria es la que recibe el voltaje de excitación y la bobina secundaria es la que induce el resultado. Dije que depende del voltaje aplicado, del número de espiras y de la corriente que esté involucrada en el transformador.